Buenas tardes a todos. Me llamo Antonio López Fando, soy de Informática del Corte Inglés. Jesús Cabañas. Mi nombre es Jesús Cabañas, soy de Fujitsu, ¿vale? Sabéis de qué va lo de Fujitsu. El Corte Inglés ya lo sabéis, son las tiendas, y lo de Fujitsu es lo de los aires acondicionados, ¿vale? Pero no venimos a hablar de esas facetas de nuestra empresa, ¿no? Entonces, Fujitsu es la parte de TI, muchos la conoceréis, pues hace ordenadores, es la tercera TI del mundo, y en la parte que me atañe aquí es la parte dedicada a la digitalización del documento. Somos números unos del mercado en lo que es digitalización de documentos en base a dispositivos y soluciones de captura. Mi experiencia, pues llevo más de 20, aunque parezco joven, tengo mis años y llevo en Fujitsu pues desde el año 96. Y siempre, incluso cuando estaba estudiando, pues me he dedicado al mundo de la digitalización del documento, el mundo del escaneo y bueno, es un mundo completo de transformación desde que empecé hasta ahora, que ponen en tela de juicio y decir, ¿qué vas a hacer cuando se acabe el papel? Que supongo que es la pregunta que os harán prácticamente a todos vosotros, ¿no? Pues sois archiveros, ¿muchos? ¿Cuántos hay aquí archiveros? ¿Vale? No me digáis que nunca lo han preguntado esto de cuando se acabe el papel, ¿qué? ¿No? Y ese es mi background, con lo cual a lo largo de toda mi vida he estado viendo cómo empresas han transformado sus procesos documentales, cómo ha evolucionado la tecnología y puedo daros mi perspectiva de evolución de pasado y un poco hacia dónde estamos dirigiendo todos los esfuerzos para poder alinearnos con vuestras propias estrategias o cómo evolucionan en vuestro sector. Ese es mi background. Bueno, mi presentación ha quedado corta, o sea que diré que llevo 31 años en el mundo de los archivos, ya soy de conservación permanente y a partir de aquí, pues lo que queremos contar es el archivo inteligente, si eso existe y es posible. Y lo queremos enfocar primero de dónde venimos, o sea, un poco la historia en el mundo de los archivos desde la perspectiva de Informática Corte Inglés, la situación actual, dónde estamos, para que sirva un poco de trampolín a lo que es el futuro, que es lo que es el archivo inteligente, o lo que nosotros entendemos por archivo inteligente. Queremos que sea una presentación participativa, es decir, cuando empecemos ya a hablar de futuro, es un futuro que todavía no ha llegado. Entonces, como tal, hay como todo hay perspectivas, hay formas de ver las cosas, y nosotros vamos a plantear un poco nuestra perspectiva, pero es muy probable que en algunas cosas o no estéis de acuerdo o podáis aportar. Sentíos libres en cualquier momento de interrumpir y de aportar cosas. Como dice Antonio, siempre nos interesa que esto sea un poco interactivo. Yo sé que es muy difícil porque aquí somos dos hablando y ahí sois muchos, pero hay un tema y donde vamos a analizar la situación actual. Y la situación actual depende de cada uno de vosotros. Vamos a intentar que sea esto un poco interactivo y que todos nos podamos llevar algo a casa de esta presentación, algo más que decir, era la hora después de comer y tenía un sueño, ¿no? Con lo cual, bueno, el archivo de Indias, yo creo que fue tu pasado, ¿no, Antonio? ¿De dónde venimos? Sí. Todo tiene su razón de ser. ¿Por qué saco otra vez a colación el archivo de Indias? Que yo creo que ya la mayoría lo sabéis y siempre que el Informática Corte Inglés habla de algo de archivos saca este tema. Porque el archivo de Indias fue el primer proyecto, uno de los primeros, tampoco quiero decir que fuera el primero, en el que se empezó a crear una colección de binarios, de imágenes en este caso, y de metadatos, en este caso datos descriptivos. Y en algún momento nos tuvimos que preocupar que esa colección de metadatos o datos y de esos binarios siguieran siendo accesibles incluso actualmente. Por lo tanto, algo tan actual, podríamos decir, como que es la obsolescencia tecnológica, la obsolescencia de formatos, por ejemplo, es un problema que ya nos encontramos cuando empezamos a este proyecto del Archivo General de Indias. Si ahora vais a Pares, en Pares vais a encontrar esos 11 millones de imágenes que veo ahí, los vais a encontrar en Pares. Y esto fue digitalizado en el año 1987. Es decir, que en algún momento nos encontramos con estos problemas que ahora mismo también están muy en boga, ¿no? La obsolescencia tecnológica, garantizar la integridad y la accesibilidad de los documentos.
en el Archivo de Indias ya lo enfocamos desde ese punto de vista. Esta fotografía simplemente para los más jóvenes y que vean un poco pues, esos pedazos de monitores que había en su momento. Lo que veis en medio son discos ópticos. Cuando se empezó a digitalizar no había sistemas de almacenamiento tan masivos como es actualmente. El Ministerio de Cultura fue el mayor comprador de discos ópticos del mundo en los años 80 y muchos, al 92 que se entregó esto. Bien. Una vez que implantamos el Archivo de Indias, empezamos a asegurarnos que los cambios tecnológicos que surgían en el ámbito de la informática no nos sobrepasaran. Entonces, empezamos a trabajar. El Archivo de Indias, el proyecto inicial, se desarrolló sobre un sistema operativo que ya no existe, sobre un sistema de almacenamiento que ya es obsoleto y con unos formatos de imágenes que eran propietarios, porque en aquella época todavía no existía el formato JPG. Por lo tanto, hubo que hacer también migraciones, cambiar, sobrepasar la obsolescencia tecnológica y cambiar discos ópticos por CD-ROMs y luego por discos magnéticos, cambiar el sistema operativo de OS2 a Windows, base de datos de DB2 a OS2, etc. Es decir, y tener en cuenta, por ejemplo, que migrar 11 millones de imágenes que estaban en sistemas extraíbles no es tarea sencilla, nos llevó nuestro tiempo. Muy importante también en aquella época. ¿Por qué se digitalizaba? En cierta medida lo que se buscaba con el Archivo de Indias era primero la preservación de ese activo histórico y la salvaguarda de la información y darle accesibilidad a toda esa vasta mayoría pues, de investigadores y demás. Con lo cual en aquel motivo, pues oye, fue por decirlo así una cosa muy embrionaria, pero fue la primera vez que se empezó a hablar un poco de digitalización, ¿verdad, Antonio? Efectivamente. Y ha pasado a la diapositiva algo que se me ha pasado por alto, el famoso efecto 2000, que los más jóvenes a lo mejor no lo conocían, pero se iba a acabar el mundo. A mí mi vídeo me dejó de funcionar, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues aquí nosotros seguimos funcionando. Siguiendo con más cambios tecnológicos, ya empezamos a integrarnos con sistemas externos, a completar la funcionalidad ya de archivo histórico a un archivo administrativo, archivo de gestión, completar todo el ciclo de vida de los documentos en fase de archivo y incorporar funcionalidades ya más de archivos de gestión, ¿no? Eso es de dónde venimos. Si claro. Pasas a la siguiente. Ahora es donde estamos. Actualmente, ¿dónde estamos? Estamos ya contemplando lo que hablamos aquí de tres perspectivas distintas de los documentos, ¿no? Las tres visiones distintas que pensamos nosotros que hay de los documentos. Los documentos en papel como tal, que tenemos que seguir gestionándolos. Los documentos en papel que son digitalizados, por lo tanto, tienen que tener unas propiedades determinadas para que sean digitalización certificada, que sean soporte legal del documento original. Y luego los documentos, los que llaman los ingleses e-born, los documentos nativos electrónicos, ¿no? Entonces, esto donde estamos actualmente, estamos en sistemas que deben de gestionar de alguna manera tanto los archivos digitalizados como los papel, expedientes híbridos y documentos nativos electrónicos. Aquí sale una primera pregunta un poco que va también para vosotros, ¿no? Si al principio lo que se buscaba con la digitalización pues era la preservación de ese histórico, esa accesibilidad, eso fue mutando y decir, oye, esto hay que gestionarlo, interoperabilidad y demás. Para nosotros, y como fabricantes de soluciones en este sentido, uno de los grandes acicates ha sido la agenda esta de la administración electrónica. Decir, oye, que tenemos que digitalizar todo, ya sea por Unión Europea y demás, y eso realmente ha pasado que el archivo sea, por decirlo así, una cosa de información histórica, algo realmente muy vivo que cada vez implica más fuentes de información, ¿no? El pasar de decir, oye, mira, esto es un archivo histórico que hay que preservar, a, oye, los expedientes de personal, ¿cómo están? Oye, y las solicitudes, ¿qué hacemos con ellas, ¿no? Entonces, ¿pensáis vosotros también, vamos a hacer así a mano alzada, que la administración electrónica, estas nuevas legislaciones, ha supuesto mucha más carga de trabajo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y estamos de acuerdo? ¿Estábamos todos preparados para esto o ha ido muy rápido?
Vale. Quería decir que en parte es debido a que no han hecho caso a los archiveros. Que los archiveros desde un principio se gestionaban sin documento electrónico, pero sí había gestión por ordenador. Ya intentamos implantar norma para ello y no nos hicieron caso. Ahora no pueden vivir sin nosotros, claro. Se veo que hay bastante normativa al respecto, ¿no? Y estándares que hay que cumplir. Y el problema está, yo a veces lo que veo es que hay una especie como de, y lo veo en algunas instalaciones que hago, que los responsables de tecnología les cuesta soltar esos documentos electrónicos, que los tienen también guardaditos en su sistema de almacenamiento, ¿no? Sí, no, efectivamente. Bueno, pero los tienen ahí. Ahí. A lo mejor nadie se los está pidiendo. Antonio, o sea, tiene toda la razón del mundo. Vamos, yo desde mi punto de vista, una vez que sale una norma, pues de repente dicen, oye, mira, que viene de la Unión Europea y hay que hacer esto, ¿no? De repente entran unas prisas muy importantes, sobre todo a la parte política, voy a llamarla así, y entonces corre tanta prisa que es que hasta preguntar les cuesta, ¿vale? Y de repente pues salen cosas que dices, oye, al final hemos adquirido un sistema que es que a lo mejor no vale para lo que quiero, y tienes toda la gente. Es decir, ha habido en cierta medida una precaria gestión del cambio, de adaptación de estas nuevas tecnologías a los nuevos entornos. Y vamos, soy totalmente consciente de que eso ha sucedido y las quejas son brutales. LexNet, como otra ley que ha habido, ¿sabéis lo que es LexNet, no? Pues vamos, no hay abogado que no haya maldecido en hebreo de LexNet, ¿vale? Pero al final está aquí. A veces hay que ser pragmáticos y decir, bueno, esto va a venir sí o sí. Yo ya puse mi punto de vista, pero bueno, tampoco me puedo oponer continuamente al cambio. Y ahora fijaros, los drivers, es esto de la administración electrónica. Tenemos el tema de la GDPR, que no puede pasar, yo creo, de puntillas por el trabajo de cada uno. Tenemos una información guardada, que tenemos catalogada, y ¿sabéis todos lo que hay? ¿Qué datos de nivel de seguridad de uno? Yo puedo compartir un archivo alegremente. Complejo, ¿verdad? ¿Asientes? Ostras, y acojona, porque la GDPR tiene, oye, que estás pasando archivos que tampoco tienes tu conciencia, es decir, el trabajo del archivero, o sea, no solo que esté menospreciado, sino que encima está lleno de diversos riesgos, ¿no? Uno es el tema de la GDPR, luego el tema de la interoperabilidad, vale, sí, todo el mundo pide cosas, pero si yo no tengo claro qué es lo que hay dentro, ¿cómo puedo estar yo seguro que lo estoy haciendo bien, ¿no? De nuevo, pues se han hecho cosas que no se han pensado bien. Y luego hay otro elemento. Ahora se ha abierto la ventanilla virtual, ¿no? No hay ayuntamiento. ¿Alguno aquí todavía no tiene la oficina virtual del ayuntamiento? Yo creo que tenemos todos, ¿no? Bueno, si es por vergüenza, no hace falta que... ¿Vale? Pues bueno, ya si la situación actual yo creo que da bastante de qué hablar y de ver complejidades. Imaginaros lo que puede suceder si todo ciudadano empieza a suministrar archivos de diferente pelaje y forma y materia a través de la web del ayuntamiento. ¿Cuál es el papel vuestro? ¿Qué control tenéis sobre lo que hay? ¿Quién tiene ese rol de catalogación? Complejo, ¿eh? No tengo respuesta. Eso es el archivo inteligente. ¿Eh? Es el archivo inteligente. Vamos a hablar después de catalogación y de metadatos. Correcto. Pero eso viene en la parte de procesos. Sí. Pero de los procesos. El archivo tiene que venir ya todo bien categorizado. Puede
Bien, bien, pero ahí están en los procesos que se van a crear, que tienen que estar bien categorizados, bien definidos los documentos que hay ahí, los metadatos que tienen que coleccionar, el nivel de acceso que tienen que tener, cuáles son los documentos necesarios para concluir un expediente. Todo esto tiene que llegar a eso. Un cuadro de clasificación de un tesauro en el inicio, para la que la persona que opera no decida libremente, sino que tiene establecido, normalizados los términos, normalizados los procesos. Sí. O sea, en el inicio. Una normativa que está ahora también, que hasta que la retrasen, porque seguramente la retrasarán, la del 39 del 2015, ¿no? Que venían diciendo, no, que un ciudadano solo puede, si ya ha presentado un documento a la administración pública, no tiene por qué volver a presentarlo. ¿Cuántos de vosotros están preparados para esta situación? Apunta estadística. 0%. 0%. ¿De acuerdo? La verdad es que si veníais aquí pensando que íbamos a solucionar todos vuestros problemas, no. ¿Verdad, Antonio? Salvo que No. ni Antonio ni yo hemos traído la varita mágica. Pero lo que sí somos unos conocedores de la tecnología, de herramientas que están saliendo, de tecnologías que están incubándose y que muchas van a salir y que a lo mejor sí nos van a poder ayudar a tomar esa píldora, porque muchas veces, como bien comentabas, es que se nos tenía que haber preguntado antes, ya, pero no se ha hecho, ¿no? Y ahora a ver quién clasifica esto. Pues yo soy incapaz con mis manos, pero a lo mejor sí podemos, desde el punto de vista tecnológico, tener herramientas que sí nos permitan, en principio, ayudar. Con lo cual, resumiendo, no se ha preguntado antes, no se ha gestionado bien el cambio, no estamos preparados para acometer lo que tenemos que hacer. No hay herramientas. No hay herramientas. ¿Alguna otra situación, algún otro elemento que nos pueda decir, oye, mira, esto lo tengo yo en la cabeza, que en mi archivo, que esto va a explotar por algún lado? ¿Sugerencias? Yo creo que herramientas sí que hay. Y profesionales que puedan acometer el cambio. No ven la importancia hasta que no les aprieta juzgado o la ley conservativa. Porque mientras no haya una sanción no pasa nada, entonces no cumplen, no hacen, y siempre hay algo más visual que es más importante que el producto de la documentación o el archivo. Si hay dinero por medio y hay pérdidas de dinero, hay más preocupación, sí, no es más complicado. Todo esto, como es a la larga y ellos están cada 4 años, pues entonces no ven la importancia. Entonces, mientras esté en manos de los políticos la decisión de cómo controlar la documentación, mal lo tenemos. Está muy bien tirado, porque en cierta medida es decir, ¿y cómo podemos poner en valor el archivo? Es decir, el archivo de Indias, volviendo a los orígenes, no deja de ser un escenario espectacular, ¿sí o no? Sí, pero se no, pusieron sí. medallas, Sí. bastante gente, ¿no? De decir, oye, mira, hemos hecho el archivo de Indias accesible. Pues yo creo que es en el mundo privado ahora dices, oye, y avanzando un poco en lo siguiente que nos espera es el 80% de la información que hay en las organizaciones es información inestructurada, que ni siquiera se sabe que existe. Tela, eso es importante. Me están pidiendo que cumpla con la GDPR y no sé cómo protegerme. Es decir, lo mismo envío una factura y me han puesto en el campo anotaciones, entrega a Manolito Pérez, calle no sé qué. Eso cambia directamente el nivel de confidencialidad del documento y yo lo estoy compartiendo alegremente. Es decir, estáis con la espada y la pared. Yo creo que en la medida que os podamos ayudar a poner en valor, porque claro, tú dices, oye, que venga del juzgado, sí es un elemento, es decir, tú tienes responsabilidad, igual que el funcionario que hace registro, si no ha hecho bien el registro, le pueden decir, oye, tienes que buscar al ciudadano y decir que vuelva a aportar la información. Dice, oye, es que lo hice a mano, es que a lo mejor tiene una serie de problemas, con lo cual esto nos da un poco un pie a ver un poco hacia dónde evolucionamos, ¿no? Seguimos un poco la dinámica, Antonio, mucha normativa, muchas mejoras sobre las diferentes aplicaciones,
tenemos muchos archivos físicos digitalizados, casi todos de imágenes de madera, que llamo yo que son imágenes donde no tienes los 4 metadatos que has añadido en registro y punto. No está hecho el OCR, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que evolucionamos a dónde podemos ir, ¿no? Ahora nos encontramos que hay muchas tecnologías, sobre todo yo en la parte de captura, que es la parte que más domino. ¿Hacia dónde evolucionamos? Pues idealmente, yo visualizaría una web donde llega el ciudadano, sube un documento, la web le tendría que decir, ese documento no está bien, esa factura es incorrecta, o la calidad del documento que usted me ha subido no es suficiente para que los sistemas del gobierno y mi archivero manager sea capaz de indexarlo convenientemente, ¿vale? Hasta llegar a ese futuro idílico nos encontramos que tenemos que convivir con un registro donde muchas veces no tienes herramientas. O sea, la mayor parte de los casos te dice, ¿qué medios necesitas? Ay, mira, tienes la fotocopiadora, con eso digitalizas, ¿vale? Pues bueno, es una herramienta. ¿Puede digitalizar la fotocopiadora? Sí, pero me va a poder permitir alimentar un registro y un archivo que no es el que quiero hoy, sino el que pienso para los próximos años. Pues a lo mejor no. O sea, salía hace poco, leía una noticia en La Vanguardia que hablaba precisamente de que los funcionarios del Ministerio de Justicia se quejaban de que no tenían escáneres para digitalizar y que hacer la labor con una fotocopiadora no era ni... No, además que tiene que tener la calidad suficiente para poder luego hacer el tratamiento posterior. Efectivamente. Y la categorización de los documentos. Nosotros como fabricantes, fijaros, quiero hacer tres cosas. Tenemos que hacer un registro FLIR, que sea fiable, la F de fiable, legible, ininterrumpido, es decir, yo no tengo que estar, ahora el DNI me lo lleva a un lado, ahora esto voy para el otro lado, ahora los tickets los tengo que meter por otro lado, y la otro le pido al usuario que me lo mande online. Tiene que ser ininterrumpido, rápido, no puedo tirarme compulsando y demás, y de toda la documentación que me traigan. No puedo estar con lo cual, a nivel tecnológico, ¿en qué cosas hemos avanzado? Pues fiabilidad en la alimentación, que nunca se nos peguen 2 hojas pegadas. Si vienen documentos grapados, que sea capaz de detectarlo sin dañar el original. Que corrija los documentos a la entrada para que esté libre de atascos. Legibilidad. Esta es la clave importante. Esta mañana lo decía Fernando en la primera ponencia, decía que la clave en las organizaciones va a estar en la calidad del dato. Quieren automatizar, poner inteligencia artificial a todo. Y en el archivo también. Pero si la calidad del dato que tengo es mala, ya me dirá quién toma buenas decisiones. Con información errónea, por muy bueno que sea el algoritmo, te digo yo que va a fallar. ¿Y la culpa de quién va a ser? Del archivero. Que lo ha perdido, no lo encuentra. ¿No? Y luego, pues obviamente, de todos los soportes documentales. En la gráfica de aquí abajo, que tenéis aquí debajo de la niña enfadada porque se le arruga el documento, he puesto una escala de la calidad de imagen que se necesita dependiendo para qué proceso. Es decir, si yo quiero tener un documento que sea automatizable, que yo pueda leer los datos que hay en él con claridad y poder automatizarlo, yo necesito una calidad de imagen que no es la que yo tengo si yo quiero un archivo de madera, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? Si nos meten presión y nos obligan a digitalizar con cosas que no sirven para futuro, puedo estar llenando el sistema. El otro día lo hablaba con Antonio y digo, es como el que tiene que construir un edificio, que es el archivo del futuro. Y entonces en los cimientos me están diciendo que los haga con arena. En el momento en que yo quiera automatizar, meter robótica, meter tal, ¿qué va a pasar? ¡Blaf! ¿Y la culpa de quién va a ser? Del archivero. ¿Vale? Con lo cual, muy importante, cuando tengamos situaciones de este tipo, asesorar, buscar que a futuro no es los medios que tenéis y luchar por ello, porque hay presupuestos, gastarte un poquito más en un registro que sea medianamente eficaz y profesional, no es comprar con la fotocopiadora, sino el Corte Inglés la venden a 90 euros, ¿verdad? Te la puede vender Antonio también. Y sin IVA los sábados. Bien, entonces, el a dónde vamos, ya hemos visto los problemas, nos ha deprimido completamente. ¿A dónde vamos? Pues es también un poco
en los archivos físicos, porque, disculpadme, no hay que olvidarlos, ahí están, toma de decisiones a la vez que capturamos de nuestro entorno medidores para tomar esas decisiones. Por una parte, digitalización de documentos más consultados, digitalización de documentos en peligro, digitalización de documentos de preservación, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte, domótica para utilizar en los archivos físicos. Para los archivos electrónicos, la explotación de esos datos. Si hay calidad en los datos, estupendo. Si ese tesauro maravilloso que me ha dado unas palabras clave que voy a ser capaz de localizar la información, bien. Pero como ha dicho antes Jesús, eso no me inmuniza a que un documento electrónico que esté categorizado de nivel público, contenga algún tipo de información que le cambiaría esa categorización. Para ello empieza a estar el tratamiento del Big Data, inteligencia artificial, en definitiva, analizar automáticamente la información textual que contienen los documentos electrónicos para poder tomar decisiones acerca de, por ejemplo, su nivel de preservación. Puede haber también, de hecho estamos estudiando, cruce de datos, detección del fraude, blanqueo de dinero, toda base del manejo del Big Data, manejo de la información textual que contienen los documentos. Si partimos de documentos digitalizados con cierta calidad y con un OCR de calidad, aplicando algoritmos que me permitan analizar la semántica de los documentos, semántica me refiero al documento escrito, es posible, de hecho hay literatura al concreto, que me permita, primero, cruzar información e incluso darme ratios de fiabilidad o de posibilidad de encontrar documentos que se han usado en otras estafas, podemos decir, o en otros momentos de fraudes, ¿no? Y bueno, pues el futuro no ve otro más que es la digitalización omnicanal autoclasificable. Se entiende más o menos lo que quiere decir esto. Es decir, a mi archivo le va a llegar cosas que yo tengo que controlar, o por lo menos tengo la responsabilidad de que entre, ¿vale? Me seguirán llegando a lo mejor cosas de la fotocopiadora, cosas que se ha digitalizado el usuario no sabe Dios cómo, cosas que le han pasado por WhatsApp y de repente te lo enchufa al archivo. Entonces tenemos que ser conscientes de que nuestros roles tiene que ser decir, oye, si me vas a exigir responsabilidades por esto, oye, este tipo de imagen yo no lo voy a aceptar. Pues estamos en nuestro derecho de poder exigir ese tipo de cosas. Y decir, oye, me parece muy bien que abras todos los canales y que aquí entre todo pico pato, pero esto hay que controlarlo. Si tenemos un archivo inteligente, necesitamos que lo que haya dentro tenga calidad. Y tenemos que exigir que esa entrada sea, si es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo tengo que decir qué medios o por dónde puede entrar y qué puede entrar. Igualmente lo de la autoclasificable, es decir, ya a las organizaciones no le vale con decir esto es la factura 34 que va contra este apunte, sino que se va a pedir más, vas a intentar leer el contenido, por lo que decía Antonio, de que yo quiero proteger de fraude, porque quiero encontrar diferentes informaciones que me puedan servir en mi día a día, pues para investigar, para miles de razones. Con lo cual, todas las tecnologías de captura tienen que estar enfocadas y las decisiones que tome para asegurar esta calidad del dato, la interoperabilidad entre las plataformas, pensando en la automatización de procesos y en la inteligencia artificial. Vuestro rol, y antes lo hablamos, antes preguntaban, oye, ¿van a seguir existiendo los archiveros? Sí, los informáticos, ¿no? Y mis escáneres, pues a lo mejor yo vendo otro tipo de solución, pero en cierta medida todas estas cosas de inteligencia artificial necesitan una inteligencia humana que sea capaz de ponerles cordura. Necesitan gente con experiencia que sepan decir, oye, hasta aquí podemos llegar, esto sí, esto no. Sobre todo porque os van a pedir la responsabilidad y es que no puede ser uno responsable sin ser parte, ¿no? Y poco más. No queremos añadir mucho más. Espero que no os hayáis aburrido, dormidos a lo mejor los del fondo. Y nada, muchas gracias. Venga, gracias.